ejemplos para que pudierais ir probando. Si os bajáis la de procesos pesados, los hilos todavía no los hemos visto, lo vamos a ver en la clase de hoy. Aunque no sean exactamente los mismos ejercicios o los mismos ejemplos, son muy parecidos, con lo cual os recomiendo que aquellas personas que quieran ya empezar a probar con los ejemplos y intentar modificarlos y demás, os podéis bajar este código de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos por tanto a volver otra vez a las señales. El día anterior, como ya dije, habíamos ignorado la señal SIGTER, ¿os acordáis? La ignorábamos en el padre, construíamos el proceso hijo con un fork y luego lo que hacíamos era que el hijo durmiera 10 segundos y el padre le mandara la señal SIGTER. ¿Qué ocurre? Que como esta señal está ignorada por parte del hijo, puesto que los procesos hijos heredan las señales ignoradas por el padre, pues este envío de esta señal no afecta en absoluto al hijo, que termina de forma correcta, como comprobamos. Eso fue lo último que vimos. Bien, aparte de ignorar una señal, recordemos que había otras 3 cosas que podíamos hacer, si os acordáis aquí, que era ignorar la señal, armar la señal o poner la acción por defecto. Todavía no sabemos armar la señal, vamos a aprender a armar una señal. Y armar una señal se va a hacer con el mismo servicio con el que ignoramos las señales, es decir, con el servicio SIGAction. Lo que pasa es que en este caso, el campo handler que antes poníamos como ignorar la señal, ahora lo que le vamos a pasar es el nombre de una función de tratamiento de esa señal. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pues para ello, fijaos, lo que vamos a hacer es, en lugar de ignorar la señal SIGTER, vamos a armar esa señal, ¿vale? Vamos a el código de ignorar.c y lo vamos a llamar tratar señal.c. De forma que, a diferencia, lo que vamos a hacer es definir una función que sea de tratamiento de la señal. La función de tratamiento de la señal es una función que no debe devolver nada, o sea, básicamente si ponemos aquí void tratar señal, por ejemplo, tratar señal, y recibe un valor de tipo entero. Ese valor de tipo entero es el identificador de la señal que le llegaría, en este caso, al proceso hijo. ¿De acuerdo? O sea, lo que queremos hacer es, en lugar de ignorar la señal SIGTER, queremos que el hijo trate la señal SIGTER y cuando le llegue, cuando el padre le mande la señal SIGTER, el hijo haga algo, haga una función. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué va a hacer? Pues, por ejemplo, si queréis, lo que puede hacer es imprimir su PID y el PID del padre y terminar. Bueno, y terminar y ya está, y hacer un return. Entonces, fijaos, lo que podemos hacer es, ponemos printf porcentaje de, bueno, ponemos PID, dos puntos, porcentaje de, y PPID, el PID del proceso padre, porcentaje de, barra n, y aquí ponemos getPID, y aquí ponemos getPPID. Esto es lo que va a hacer el hijo y hace un return y ya está. Como no devuelve nada y termina. Bien, si lo que queremos es, en lugar de ignorar la señal SIGTER, tratar la señal SIGTER con esa función, aquí lo que tengo que hacer es simplemente, en vez de poner ignorar, le pongo ampersand, es decir, la dirección de la función de tratamiento. Creo que si lo ponéis sin ampersand también funciona igual. Pero bueno, yo suelo ponerlo de esta manera. Es decir, la dirección, porque el nombre de la función representa, bueno, el ampersand, el nombre de la función, representa la dirección de esa función. Por tanto, yo lo que pongo aquí es el ampersand y el nombre de la función de tratamiento con la cual vamos a tratar esa señal. Y a continuación hacemos exactamente lo mismo, es decir,
fijaos que en lugar, bueno, puede dormir 10 segundos, da igual. El proceso hijo va a tener armada la señal con esa función de tratamiento. El padre le va a mandar la señal y cuando le llegue la señal veremos que el hijo va a ejecutar la función de tratamiento. Bien, pues vamos por tanto a... Y veremos que el hijo no termina porque le han mandado una señal, porque como esa señal ha sido tratada, esa señal que por defecto, la señal shifter que por defecto mata al hijo, como ha sido tratada, ha sido armada, eso no provoca que el proceso hijo termine porque le ha matado la señal shifter. Ya lo veremos ahora cuando lo ejecutemos. ¿Me seguís? ¿Entendéis lo que estamos haciendo? Es igual que lo que hacíamos para ignorarla, pero ahora estamos armando la señal para que en el momento en el que la señal llegue al proceso hijo, la función de tratamiento sea esa. ¿Alguna duda? Algo que no sé si hay por aquí algún... No. Vale. Muy bien, pues entonces, en ese caso, si no tenéis dudas, vamos a dar este código. GCC, tratar señal, .c menos o, tratar señal. Compila bien. Bueno, voy a limpiar la pantalla y vamos a ejecutarlo. Fijaos, efectivamente, el proceso hijo ha impreso su PID, el PID del proceso padre, ha terminado el sleep y ha terminado de forma correcta, porque como capturamos esa señal, cuando llegó la señal pasamos a ejecutar esa función de tratamiento y luego continuamos en el punto en el que se quedó, que el punto en el que se quedó sería probablemente dentro del sleep. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna duda con esto? Así se arma una señal. Para ver más ejemplos, primero os voy a contar el alar, que lo habíamos dejado pospuesto, ¿vale? El poner un temporizador. Para poner un temporizador en un proceso, lo que se utiliza es el servicio alar, como he dicho. Este servicio, bueno, si os vais al manual, a ver, por ejemplo, vamos aquí, alar. Fijaos, pues es un servicio que recibe un número sin signo, tiene sentido, porque tú le pones una alarma que es un número positivo, es un número al menos mayor que 0. Por tanto, es un número sin signo, no va a ser un valor negativo. Y ya está, es muy sencilla de utilizar. Lo único que haces es, le pones la función, o sea, utilizas el servicio alar con con un número, ¿vale? Y este servicio lo que hace es que pasado ese tiempo que tú le especificas, genera la recepción de la señal SIG-alar. Es decir, provoca que el sistema operativo mande a ese proceso la señal SIG-alar. Bien. Aparte de este servicio, el servicio Sleep lo hemos estado utilizando continuamente. Es un servicio que lo que hace es que bloquea el proceso, le deja dormido durante el tiempo que establece este valor todo el tiempo, y cuando termina este tiempo, ese proceso se despierta. O bien también se puede despertar cuando recibe una señal, es decir, en el ejemplo anterior, el proceso hijo se quedaba durmiendo en el sleep y cuando le llegaba la señal shifter se despertaba, ejecutaba la función de tratamiento y volvía otra vez al sleep correspondiente. Bueno, no estoy convencida, no sé exactamente en qué punto le llega, porque esperad un segundo, porque claro, en el ejemplo anterior no sabemos si, porque es posible que el sleep termine inmediatamente. Para provocar eso, lo que vamos a hacer, antes de mandar la señal, vamos a hacer un sleep 5 del padre. Eso hace que el sleep 5 del padre nos asegure que el hijo ya está durmiendo y luego le manda la señal, para que veamos si cuando le mande la señal pasa a ejecutar la función de tratamiento, que imprime el PID y el PPID, pero si luego continúa en el sleep o ya termina directamente el sleep. Yo creo que termina directamente. Vamos a probar eso. Menos tratar señal.
Estoy provocando que cuando el padre le mande la señal, el hijo ya esté en el sleep. ¿Vale? El padre duerme durante 5 segundos, el hijo duerme durante 10. Fijaos, efectivamente. O sea, lo que ocurre es que si está ya dentro del sleep y le llega la señal, pasamos a ejecutar la función de tratamiento de la señal y luego ya termina el proceso. ¿Vale? O sea que el sleep provoca que un proceso se duerma durante un tiempo, pero si llega una señal previa, ese proceso es despertado. ¿De acuerdo? Y luego hay otro servicio que se parece un poco, pero es distinto, el pause. El pause lo que hace es bloquea ese proceso hasta que le llega una señal. Es decir, se queda bloqueado de forma indeterminada hasta que le llega una señal. Sin embargo, el sleep lo que hace es duerme el proceso y termina o bien cuando han terminado estos segundos o bien cuando le ha llegado una señal. Y el alar no duerme al proceso ni nada, no es bloqueante. Le pone un temporizador que pasado determinado número de segundos provocará que se genere la señal sigalar que llegará a ese proceso. Esa señal, la señal sigalar, si no la ignoras o no la armas, mata por defecto al proceso. Bien, vamos a utilizar todo esto que hemos visto aquí para hacer un ejemplo, otro ejemplo. Y un ejemplo muy habitual es aquel en el que, ¿os acordáis que hicimos un ejemplo que lo que hacía, a ver, dejadme que, no sé si, a ver, vamos a... Hacíamos un ejemplo, vamos a compartir pizarra en blanco. Vale. Lo que hacíamos era lo siguiente. Teníamos un ejemplo donde, a ver, perdón, donde teníamos, bueno, a ver, donde teníamos un proceso padre, otro proceso hijo, este proceso, a ver, no os pongáis vosotros a escribir, por favor, gracias. Este proceso padre construía un proceso hijo y ese proceso hijo hacía que este hijo ejecutara un determinado ejecutable con unos determinados parámetros. ¿Os acordáis? A ver, ejecutable con determinados parámetros. Vale. Bien, fijaos, ¿qué ocurre? Que el hijo puede ejecutar lo que le pase el padre. O sea, tú cuando invocas esto, lo invocas con un determinado ejecutable y con un determinado número de parámetros. Pero imaginad que lo que está ejecutando el hijo no termina nunca. El padre se quedaría esperando indeterminadamente al hijo. Porque como tú no sabes, imagínate que le mandas a ejecutar algo que entra en un bucle infinito y que nunca termina. Bueno, pues lo que vamos a hacer es modificar ese código para conseguir, ¿vale? Vamos a modificar ese código para que el padre espere un número de segundos, perdón, que el padre espere por el hijo un determinado número de segundos. Si han pasado esos segundos, lo que va a ocurrir básicamente es que lo que va a ocurrir básicamente es que el padre va a matar al proceso hijo. ¿De acuerdo? O sea, el padre construye un proceso hijo, el proceso hijo va a hacer un ESEC con el ejecutable que le pasemos, pero si el hijo tarda más de, por ejemplo, más de 15 segundos, el padre le va a mandar una señal al hijo para matarlo. Eso es lo que queremos hacer. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, no sé, teníamos un código, creo recordar, que se llamaba ejecutar programa. Lo que vamos a hacer es copiar ejecutar programa y lo vamos a modificar para que ese ejecutar programa sea ejecutar programa con un plazo, ¿vale? Con un determinado plazo. Si pasado ese plazo el hijo no ha terminado, el padre lo mata, ¿vale? Entonces,
Fijaos, este era el código que teníamos. Era un código donde, a ver, bueno, vamos a quitar lo del valor devuelto, todo esto no nos hace falta para nada. Esto sí va a ser igual, ¿vale? A ver, ¿veis bien la pantalla? ¿Sí? O... Vale, ok. Fijaos, he construido un proceso hijo. El hijo, bueno, voy a quitar esto de aquí. Lo que hace es simplemente ejecutar lo que yo le estoy pasando, ¿vale? Y el padre espera por el hijo, ¿vale? Pero antes de esperar por el hijo, para asegurarnos de que esa ejecución del hijo no dure más de 15 segundos, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué creéis que deberíamos hacer? Podemos poner una alarma. Es decir, ¿dónde pondríamos la alarma? La alarma la tendremos que poner en el padre. El padre pone una alarma y cuando le llegue esa señal sigalar, si le llega, o sea, si no le llega, no pasa nada. Es decir, si no le llega será porque el hijo ha terminado correctamente antes de esos 15 segundos, esta llamada wait se habrá bloqueado y el padre habrá terminado. Pero si el hijo está ejecutando más de 15 segundos, lo que queremos es coger y matar al proceso hijo. ¿Cómo hacemos eso? Pues para ello tendríamos que poner una alarma de 15 segundos. Pero antes de poner la alarma, ¿qué tenemos que hacer? Antes de poner la alarma, debemos armar la señal sigalar. ¿Por qué? Porque si no, si ponemos la alarma y nos quedamos ahí, cuando llegue la señal sigalar, que le va a llegar al padre, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a matar al proceso padre y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que llegada esa señal, el padre mate al hijo. Por tanto, tendremos que armar la señal. Y armar la señal necesitamos lo de siempre, el struct sigaction, o sea, nos vamos aquí a sigaction y incluimos pues, el fichero de cabecera signal.h y, ¿vale? ¿Qué más? Uy, perdón, vaya. Tenemos que declararnos una variable de tipo struct sigaction, esto como ya lo habíamos visto, nos la declaramos aquí, struct sigaction y la llamamos acción, por ejemplo, y luego la utilizamos en el padre. Vale, entonces en el padre, aquí no hace falta hacerlo antes del for. ¿Por qué? ¿Por qué antes lo hacíamos antes del for y ahora lo hacemos después? Bueno, pues porque el for, o sea, el padre, nosotros no queremos que herede ningún tratamiento de ninguna señal, porque la señal, en este caso, en este ejemplo concreto, la señal le va a llegar al padre y la señal la va a tener que tratar el padre. Luego no necesitamos hacerlo antes del for. Y de hecho, la señal sigalar, si os acordáis, los temporizadores, cuando creábamos un proceso hijo, esa alarma se cancelaba en el hijo. Luego no tiene sentido hacerlo antes. Lo podemos hacer directamente aquí, justo después de haber hecho el for. Por tanto, ¿cómo lo hacemos? Ponemos hacia un punto SA handler. Tenemos que tratar la señal alarma, tenemos que tratar la alarma. Entonces nos vamos a declarar aquí una función que sea tratar alarma, por ejemplo, la llamamos como queráis, que recibe un entero. Este entero ya os he dicho antes que es la señal. La podéis utilizar o no, si queréis, para que veáis que realmente le estamos pasando un número que es la señal, voy a imprimir por la salida estándar la señal correspondiente. Señal, dos puntos, porcentaje de, barra n, que es como he llamado al parámetro este. ¿Y qué tiene que hacer? Una vez que le llega la señal al padre, o sea, ha llegado una alarma a los 15 segundos. Lo que tiene que hacer es matar al proceso hijo. ¿Cómo matamos al proceso hijo? ¿Qué servicio podemos utilizar para matar al proceso hijo? ¿Qué servicio vimos el otro día que nos permitía? Kill, efectivamente, el kill permite mandar una señal. Si le mandamos, por ejemplo, la señal SysKill, eso provoca que el hijo muera. Luego yo utilizo el kill. El kill, si os acordáis, era le pasábamos el PID del proceso y la señal correspondiente.
El PID del proceso, ¿dónde está? En la variable PID. Lo que pasa es que la variable PID, tal como está aquí, está dentro del main. Luego no la podemos utilizar desde esta función. ¿Cómo conseguimos eso? Pues lo que hacemos es que esta variable, en lugar de declararla dentro del main, la declaramos fuera. Si la declaramos fuera, la podemos ver tanto desde el main como desde la función tratar alarma. Esto es C, vamos, esto no, ya sabéis cómo se tiene que hacer. Entonces, pongo aquí kill PID y la señal SIGKILL. Y una vez que hago esto, hago un return y ya está. Esta sería la función de tratamiento de la señal SIGALAR en el proceso padre. Por tanto, aquí lo que tengo que hacer es decirle que la función de tratamiento de esa señal sea la función tratar alarma. Bien. Y con esto más o menos me bastaría, ¿vale? Luego os contaré alguna cosa adicional, ¿vale? De momento, porque os dije que hay una serie de flags, cuando usábamos el SIGAction, os dije, hay una cosa que se llama SA Handler, hay una cosa que se llama SA Max, hay una cosa que se llama SA Flags. De momento solo vamos a utilizar esto y vamos a probarlo. Y luego os cuento qué necesitamos utilizar de aquí para que el código sea completo, para que veamos que no da ciertos problemas en determinadas situaciones. Luego lo cuento. De momento, con esto de primeras nos vale. Bien, ¿habéis entendido lo que estoy haciendo? Básicamente, estoy tratando la función, perdón, la señal SIGALAR. Bueno, perdonad, me falta hacer obviamente el SIGAction. Si no hago el SIGAction, de nada me sirve. SIGAction, recordemos el SIGAction, le pasáis la señal, que es la señal SIGALAR, le pasáis esa estructura SIGAction, es decir, bueno, realmente el puntero a esa estructura, es decir, la dirección de la variable acción. Y como tercer argumento, si os acordáis, es si queréis recoger el tratamiento previo de la señal SIGALAR. Como el tratamiento previo de la señal SIGALAR era la acción por defecto, no nos interesa recogerlo, luego le pongo un null y ya está. Luego, fijaos, estoy declarando cuál es la función de tratamiento de esta señal, la estoy armando con este servicio y a continuación pongo una alarma de 15 segundos y espero por el proceso hijo. Bien, ¿qué ocurrirá? Si el hijo tarda menos de 15 segundos, este wait desbloqueará al padre que terminará, perfecto. Pero si el hijo tarda más de 15 segundos, ¿qué ocurrirá? Que llegará una señal SIGALAR, el padre ejecutará la función de tratamiento, tratará alarma, enviando la señal SIGKILL al hijo y matando al hijo. Bien, vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar este código. ¿Lo habéis entendido? Si hay alguna duda me lo decís y si no, pasamos a probarlo. Bien, bueno, si no veo ninguna duda, pues compilamos. A ver, voy a compilar GCC, ejecutar programa. ¿Qué hay que incluir para usar acción? Para usar acción te refieres, o sea, tienes, vale, pues en el man SIGAction incluíamos el fichero de cabecera signal.h, pero ya lo habíamos incluido anteriormente. ¿Vale? Este es el que hay que incluir. Los demás vienen, el wait, el syswait.h es por el wait. A ver, esto siempre vosotros mirad en vuestra instalación cuáles son los ficheros de cabecera que necesitáis. Algunas veces, dependiendo de la instalación, los ficheros de cabecera están en distintos sitios. O sea que esto me funciona a mí y supongo que a la mayoría, pero a lo mejor en alguna instalación concreta, pues el wait está en otro lado. Me sale que no está declarado. Es lo que te digo, que a lo mejor que pongáis todos los manuales correspondientes a los servicios que estamos usando e incluyáis los ficheros de cabecera que os aparecen en ese manual. Bien, vale.
Bueno, no os preocupéis de todas formas. Si no, si seguís teniendo problemas, me contactáis de forma individual por supuesto, no os he dicho nada, pero eh, tenéis mi correo electrónico, me podéis preguntar a través de correo electrónico, podemos poner un día tutorías o los días que necesitéis. Me conecto también a través del Collaborate o a través de Teams o como sea. O sea que si necesitáis tutorías, pues las podéis pedir sin problemas, ¿de acuerdo? Hacedlo a través de correo electrónico y yo quedo con vosotros, ¿de acuerdo? Y si tenéis dudas que podemos resolver por correo electrónico, también lo podéis hacer. Bueno, vale, pues esto es lo que vamos a probar. Vamos a compilar este código. GCC, ejecutar programa plazo. .c -o ejecutar programa plazo. He puesto un nombre un poco largo, pero bueno. Y si yo le paso algo que ejecuta el hijo que dura menos de, por ejemplo, si hago un ls, pues el hijo hará un ls y el padre terminará y ya está, no habrá nada, porque el ls dura menos de 15 segundos. Si le pongo un sleep 10, pues el hijo estará durmiendo durante 10 segundos. Cuando termine los 10 segundos, terminará y el padre no le habrá llegado la alarma porque la alarma que le he puesto son de 15 segundos. Pero si por el contrario le pongo que el hijo duerma 20 segundos, como eso excede los 15 segundos excede los 15 segundos de la alarma, del temporizador, en ese caso sí se ejecutará la función de tratamiento de la señal. Fijaos. Bien. Pasarían ya los 15 segundos y efectivamente esto es lo que hemos puesto, es la señal SIGALAR, que es la señal 14. Esto es porque se ha ejecutado la función de tratamiento de la señal, que esa función de tratamiento de señal ha mandado la señal SIGKILL matando al proceso hijo. Para que lo veamos, vamos a poner las macros, no sé si os acordáis, las macros, o sea, el wait, vamos a recoger el estado de terminación del hijo, pero vamos a observar que ahí va a haber un problema. Y por eso os voy a contar luego, a raíz de ese problema, os voy a contar lo de los flags del SIG-ACTION, de la estructura de datos acción, ¿vale? A ver, las macros que estábamos utilizando, se llamaba usar macros.c, eran estas de aquí, ¿vale? O sea, voy a copiar esto en vuestro código, en el código que estamos viendo, en ejecutar programa plazo.c, en lugar de, voy aquí a declararme una variable de tipo inStado y en vez de hacer un wait null, el padre va a hacer un wait estado y va a ejecutar esto. Fijaos, es el mismo código de antes, exactamente el mismo código. O sea, pone una alarma de 15 segundos, arma la señal SIGALAR y si llega, mata al proceso hijo. Pero ahora lo que estoy haciendo es que el padre recoja el estado de terminación del hijo y me imprima si el hijo ha terminado de forma correcta y si el hijo ha muerto por una señal y qué señal es. Si pasan menos de 15 segundos, ¿qué tendría que imprimir el padre? Pues el padre tendría que imprimir el hijo ha terminado de forma correcta con el valor, pues el que corresponda a la ejecución de esto, que seguramente sea el valor 0, ¿vale? Porque esto no se va a ejecutar salvo que la llamada ESEC falle. Si por el contrario el hijo ha terminado porque el padre lo ha matado, lo que tendría que imprimir es el hijo ha muerto por esta señal. ¿Bien? ¿Me seguís? Vale, pues vamos a probarlo. Vamos a utilizar lo mismo y vamos a ver que si el proceso hijo termina antes de los 15 segundos, el padre lo que va a imprimir es que ha terminado de forma correcta ese hijo y si no, debería imprimir
que ha muerto por la señal. ¿Y qué señal? La señal 9, porque yo le he mandado la señal SIGKIL, que esa señal ya hemos dicho que ya sabíamos que era la señal 9. Bien, vamos a probarlo. Vemos que hay una pequeña discrepancia. Vale, el código compila correctamente. Voy a limpiar esto para ejecutarlo. Y lo dicho, si por ejemplo le hacéis que haga un ls, el programa hace un ls y termina antes de esos 15 segundos, por tanto, el padre recoge el valor de terminación y comprueba que ha terminado de forma correcta con ese valor 0. ¿Bien? Perfecto. Si lo que hace el hijo es un sleep 10, pues va a ocurrir lo mismo, va a dormir durante 10 segundos, pasados los cuales terminará, el padre desbloqueará del wait y ejecutará el hijo ha terminado de forma correcta con el valor 0. Bien. Si por el contrario el hijo, su código tarda mucho más de esos 15, bueno, mucho más de esos 15 segundos, por ejemplo, si hacemos un sleep 20 y provocamos que el hijo tarde más de esos 15 segundos, ¿qué es lo que ocurrirá? El hijo, el padre le llegará la señal SIGALAR, pasados esos 15 segundos, saltará a ejecutar la función de tratamiento del... Y fijaos que efectivamente ha matado al proceso, y ya os digo yo que ha matado el proceso porque le ha mandado la señal. Sin embargo, me dice que el hijo ha terminado de forma correcta con el valor 0. ¿Esto por qué es? Esto es ¿por qué motivo? Bueno, pues os voy a contar algo que está ocurriendo a nivel del sistema operativo cuando estamos en ese proceso. Fijaos, lo que está ocurriendo es lo siguiente. A ver, voy a poner el código. ¿Qué ocurre? Que el padre, ¿dónde se queda? El padre se queda en esta llamada wait. Bien. Esa llamada wait es una llamada bloqueante que hace que el padre se despierte cuando. Pues el padre se despertará o bien porque el hijo ha terminado y entonces recogerá el estado de terminación del hijo, que será el estado de terminación correcto, y ejecutará esto, entonces bien. Pero ¿qué ocurre cuando, estando el proceso padre esperando por el hijo, le llega la señal SIGALAR o le llega cualquier señal? Que resulta que como este proceso padre está dentro de un wait, en una llamada al sistema, para que el padre pueda ejecutar una función, esta función está, digamos, es una función de usuario, no es una función ejecutada por el sistema operativo. Esta función se ejecuta en modo usuario. La llamada al sistema se ejecuta en modo sistema por parte del sistema operativo. Es código del sistema operativo la llamada al sistema. Sin embargo, esta función es código de usuario. Por tanto, la única manera que tenemos de que el padre se ponga a ejecutar esto en modo usuario es que cuando estando en el wait, este wait finalice, ¿vale? O dé un error. Hay un error que se llama el error EINTR, un error que es EINTR, ¿vale? Que provoca que esa llamada wait finalice con un estado de finalización incorrecto. Claro, ¿qué pasa? Que entonces, como termina la llamada wait de una forma incorrecta, todo lo que hagamos a partir de aquí, el estado, esto no va a ser correcto, porque ese estado porque el padre realmente no ha recogido el estado de terminación del hijo, porque estando en el wait, esa llamada wait fue, por así decirlo, despertado, fue terminada de forma incorrecta. Sí provocó, hizo bien el ejecutar la función de tratamiento de la señal y mandar la señal SIGKIL al hijo, pero no recogemos bien el estado de terminación. Para poder hacer eso, necesitamos usar un flag, ¿vale? Un flag que es este de aquí, el flag SA restar, que es básicamente, a ver, os lo pongo para que lo veáis,
que si la señal se produce estando en una llamada bloqueante, cuando trate esa señal, la llamada continuaría. Es decir, esto lo que le estamos diciendo, ¿vale? Si usamos este flag en SA flag en la acción correspondiente al seek action, le estamos diciendo al padre, bien, cuando llegue la señal seek alarm, tú te pasas a ejecutar la función de tratamiento de la señal. Eso está bien, perfecto. Y eso lo hacemos poniendo el campo correspondiente a ese handler. Pero si estabas en una llamada bloqueante, y en este ejemplo estamos en una llamada bloqueante, la llamada wait, después del tratamiento, vuelve otra vez haz un restart de esa llamada. Hará un restart de la llamada wait y ¿qué ocurrirá? Que como el hijo habrá terminado porque el padre le habrá mandado la señal seek kill, ese wait inmediatamente se desbloqueará. Y ahí ya sí, en el estado de terminación, veremos que el estado de terminación del hijo es el correcto, es decir, el hijo ha muerto por la señal 9. Vamos a comprobarlo si ponemos ese flag. Porque si no lo haces, es lo que os digo, la llamada terminaría con erno, es decir, la llamada wait terminaría con un -1, ese valor erno estaría en el valor EINTR. ¿Vale? De hecho, lo podemos comprobar. Fijaos, si después del wait, tal como está ahora mismo, sin hacerlo del SA restart, hacemos un print error, porque la llamada wait va a fallar. Luego podemos hacer un print error. Fijaos lo que imprime por la salida estándar. Vamos a comprobarlo. O sea, es un poco complejo lo que os estoy contando, pero no os preocupéis, lo vuelvo de todas formas luego a repetir si tenéis dudas. Lo que os quiero decir es que tal como lo hemos establecido la acción, esta llamada wait va a fallar. ¿Por qué? Porque para que el padre se despierte, por así decirlo, y pase de una llamada al sistema que está en modo sistema a ejecutar código de usuario, la única alternativa es que esta llamada wait devuelva un -1 y termine. Pero podemos provocar que el wait vuelva otra vez con un flag igual a ese arrestar. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer un error para que veáis que efectivamente lo que le está ocurriendo es que esa llamada está fallando. Vamos a compilarlo. Damos a ejecutar, programa plazo, sleep 20 y el hijo ¿vale? El hijo estaría durmiendo 20 segundos y efectivamente, aquí está. Esto es la ejecución de la función de tratamiento de la señal, que es después justo de eso, el padre mandará la señal seek kill al hijo. Y esto es el mensaje de error asociado con el error de la llamada. Efectivamente, la llamada wait, que es una llamada bloqueante, fue interrumpida por la señal seek alarm. Y por eso, para provocar que podamos ejecutar el código de tratamiento de la señal, la tuvimos que interrumpir esa señal y terminarla con un valor -1. Si yo lo que quiero es que esa llamada wait se vuelva a reiniciar para que recoja realmente el estado de terminación del hijo que ha muerto porque le ha llegado la señal seek kill, ¿cómo lo hago? Pues es lo que os digo. Lo único que tendríais que hacer diferente es, en vez de solo poner lo de tratar alarma, voy a quitar el perro porque ya no va a fallar. Lo que tengo que hacer es poner acción.saflags y en saflags, bueno, todo esto en el manual viene, es decir, si os vais aquí al manual, en algún sitio, fijaos aquí, os viene que SA restar, ver el párrafo justo debajo. Si una señal es capturada durante la llamada al sistema, es una de estas llamadas al sistema, la llamada se puede forzar a terminar con el error INTR. Pero si queremos que esa llamada finalice, lo que hacemos es especificar el bit SA restar en SA flags. Básicamente, es lo que nos quiere decir este párrafo de aquí. Es decir, que si tú no le pones SA restar,
La llamada finaliza con el error EINTR y ya está, y se interrumpe. Si lo que queremos es forzar a que esa llamada que estaba bloqueada vuelva a bloquearse y finalice por el motivo que sea, en este caso porque el hijo ha terminado, tenemos que ponerle este bit en SA flags. Luego, aquí lo que hacemos es le ponemos SA flags, SA restart, y ahora, si hacemos esto, ahora ya sí, esta llamada wait estará esperando realmente, es decir, aunque sea interrumpida por la señal sigalar, el padre pase a ejecutar la función de tratamiento de esa señal y mande una señal al hijo, el wait se reiniciará otra vez y como el hijo habrá terminado, ese wait se desbloqueará y este estado de terminación sí será ya el correcto, correspondiente a esa situación en la que el hijo ha terminado no porque termine de forma correcta, sino porque el padre le mandó la señal SIGKILL. Vamos a comprobarlo. Si lo hacemos así, bien, compila correctamente y vamos a ejecutarlo aquí arriba. Bueno, le tenemos que pasar, le vamos a decir que duerma 20 segundos para conseguir que esa señal llegue al padre y el padre mande la señal SIGKILL al hijo. Y ahora fijaos que pasados los 15 segundos, a ver, efectivamente, el padre ejecutará la función de tratamiento de la señal SIGALAR, mandará la señal 9, la señal SIGKILL al hijo, y cuando vuelva a hacer el wait, recogerá el estado real de terminación del hijo, que será que el hijo ha muerto por la señal 9. ¿Me seguís? ¿Sí? Es, digamos, la forma que tenemos de provocar que el wait que se despertó por la señal SIGALAR continúe después de haber ejecutado la función de tratamiento otra vez en el wait y pueda recoger de verdad el estado de terminación del hijo. ¿Bien? ¿Sí? No sé si hay alguna duda. A ver. Bueno, esto tiene que ver con las dudas que tenéis anteriormente. Vale. Bueno, con esto hemos tratado la señal. Bueno, nos quedaría exclusivamente del SIGACTION volver otra vez a la acción por defecto. Eso lo podemos, fijaos, si cogemos el ignorar.c y lo llamamos acción defecto.c, bien, y hacemos lo siguiente. El ignorar lo que hacía era, le decíamos de inicio que la señal la ignoramos, la señal SIGTER, ¿vale? Y creábamos el proceso. Si le mandamos la señal SIGTER, esta va a ser ignorada. A ver cómo podemos hacer que vuelva a la acción por defecto. No, mejor, más que este, voy a hacer otro ejemplo. ¿Os acordáis que hicimos, a ver, un ejemplo que se llamaba el máscara? No. Sí, bueno. El máscara, pero lo voy a hacer en acción por defecto. Vale. A ver, lo que quiero hacer es lo siguiente. Me olvido de todo esto. Simplemente esto. Vale. Lo que voy a hacer es una cosa. Esto. Vale. Voy a ignorar la señal SIGIN para que veáis que cuando le mando la señal SIGIN, una vez que la he ignorado, el proceso sigue vivo y luego voy a poner la acción por defecto y voy a volver a mandar la señal SIGIN para que veáis que una vez que vuelvo a la acción por defecto, esa señal mata el proceso. Vale, para ello, pues tengo que declararme un struct SIGACTION, acción. Entonces, para ignorar la señal, acción.sahandler igual a ese, para ignorar era, para ignorar, ¿dónde estaba esto? Era SIG IGN. Bien, entonces aquí pongo SIG IGN
le pongo SIGAction SIGIN, la señal SIGIN la estoy ignorando inicialmente y el proceso se manda a sí mismo la señal SIGIN y veremos que el proceso sigue vivo, pero cuando volvamos a la acción por defecto del SIGIN, que es por defecto mata al proceso, ¿cómo le digo que vuelvo a la acción por defecto? La acción por defecto es SIGDFL. Luego, si ahora hago esto, SIGDFL, y vuelvo a hacer un SIGAction de SIGIN acción null, en este caso, cuando le vuelva a mandar la señal SIGIN, veremos que esa señal mata al proceso, porque hemos vuelto a la acción por defecto y la acción por defecto es que el proceso, cuando llega a la señal SIGIN, muera. ¿Me seguís? O sea, esto es para que veáis que primero estoy ignorando la señal, con lo cual cuando le mande la señal la va a ignorar completamente. Y de segundo, lo que voy a hacer es poner el valor por defecto, por lo que la segunda vez, cuando le manda la señal, esto no os lo va a imprimir porque esa señal va a matar al proceso. Bien. Luego, se llama acción por acción de efecto, lo compilo. Lo ejecuto y efectivamente el proceso sigue vivo cuando he ignorado la señal SIGIN y se la he mandado, pero el proceso no sigue vivo cuando he vuelto a la acción por defecto y le he mandado la señal SIGIN. Bien. Luego, con SIGAction, como habéis visto, podemos ignorar, podemos poner la acción por defecto y podemos poner una función de armado de cualquier señal, bueno, no de cualquier señal, lo que os he dicho, la señal SIGKILL y la señal SIGSTOP ni se pueden armar ni se pueden ignorar. Solo se va a ejecutar la acción por defecto que en el caso de la señal SIGKILL mata de forma irremediable al proceso en cuestión. Bien, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Alguna? Porque con esto terminamos las señales y nos vamos ya a los procesos especiales y a los hilos y threads. ¿Alguna duda? ¿Algún? ¿No? Si no es así, ¿se pueden poner varios flags? Sí, claro. Al fin y al cabo, son como bits. O sea, tú puedes usar todos estos. Lo que pasa es que no vemos más flags en particular, pero si tú quisieras combinarlos, es un poco como la llamada open o bueno, no lo habéis visto, en sistema de ficheros, pero se combinan, estos flags se podrían combinar así, fijaos. A ver, se podrían combinar así, en tratar alarma, por ejemplo, o en ejecutar programa plazo.c. Quisiera ponerle otros flags, los combinaría de esta manera, con esto de aquí, perdón, con eso de ahí. No sería este flag, obviamente sería cualquiera de estos flags que van aquí, por ejemplo este. ¿Vale? Si yo los quisiera combinar, lo haría así, con este carácter. ¿Vale? Lo que pasa es que el resto de flags no los vamos a ver por no complicar más las cosas. Pero si quisierais usar una combinación, se podrían combinar tantos, porque eso al fin y al cabo es una especie de bit que se activa o no se activa si lo ponéis de esa manera. ¿Bien? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, pues si no tenéis ninguna otra duda, pasamos a los procesos especiales. Esto al principio vimos que, bueno, hemos estado viendo procesos que vamos ejecutando nosotros como usuarios normales, pero hay ciertos procesos especiales que tienen como característica que, por ejemplo, en el caso de los procesos servidores, que se encargan de atender peticiones. Básicamente, lo que hacen es una especie de bucle donde lo que hacen es leer una orden que le mandan los procesos clientes, la ejecutan esa orden y contestan al cliente correspondiente a esa orden. Y normalmente esos procesos servidores están asociados a un determinado recurso de la máquina. Ejemplos típicos de procesos servidores.
El servidor de ficheros, que estará asociado a, ya lo veréis en el tema del sistema de ficheros, al recurso asociado a los discos donde se guarda la información relacionada con los ficheros. Ay, perdonad, creo que no he... Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Qué susto. Pensaba, por un momento he pensado que no he grabado la clase. Bien. El sistema de ficheros, como he dicho antes, que está asociado, digamos, a ese servicio, a ese servidor de ficheros. El recurso son los ficheros que están almacenados en un disco, en varios discos, en dispositivos de almacenamiento en general. Un servidor de impresión cuyo recurso es la impresora, es decir, ese proceso servidor se encargará de leer peticiones de impresión de los clientes y actuará sobre esas peticiones imprimiendo lo que sea y contestando al cliente. El servidor de correo electrónico, etcétera. Son ejemplos de procesos que se encargan de cosas muy concretas asociadas a un recurso y que están en un bucle, como digo, de leer órdenes, ejecutar la orden y contestar a los clientes. Pero claro, si lo hacemos de forma serie, por así decirlo, de forma secuencial, ¿qué ocurre? Cuando un cliente intenta, por ejemplo, imprimir en una impresora, ¿qué va a pasar? Que este servidor se va a quedar bloqueado contestando a ese cliente todo el tiempo que dure el trabajo de impresión de este cliente. Y lo mismo con el servidor de ficheros. Si tenemos que el proceso servidor se encarga de atender a cada uno de los clientes, ese servidor se quedará bloqueado hasta que termine todos los clientes, secuenciando o serializando todas las peticiones. Si queremos hacerlo en paralelo, que es lo normal, lo que haremos será algo de este estilo. Fijaos, el padre, bueno, un servidor, un proceso servidor, el típico proceso servidor, estará atendiendo, bueno, ya veréis en el tema de comunicación y sincronización que ese proceso suele estar atendiendo a través de un puerto, ¿vale? Esto lo vais a ver en el tema de comunicación y sincronización. Cuando un cliente a través de ese puerto, todavía no sabéis lo que es puerto, pero ya lo veréis más adelante. Cuando un cliente a través de un puerto contacta con el servidor, este, en lugar de atender a ese cliente que su petición puede llevar mucho tiempo, lo que hace es construye un servidor hijo, construye un proceso hijo, que será el que realmente a través de otro puerto distinto atenderá la petición concreta al cliente, dejando libre al servidor padre para que atienda a nuevos clientes, de forma que si ahora otro cliente X hace una solicitud al servidor, este a su vez creará otro proceso hijo que a través de otro puerto diferente atenderá a ese cliente X y así sucesivamente. Luego esto sería, digamos, la estructura general de un proceso servidor que sirve en paralelo y que por tanto optimiza, por así decirlo, los recursos y no se queda parado atendiendo a un único cliente. Y luego están los procesos demonio, que los procesos demonio muchas veces os los encontráis en vuestro sistema porque terminan con una D. El nombre de esos procesos suele acabar con una D, de daemon en inglés, y son procesos que se ejecutan en segundo plano, en background. El padre no está esperando por ellos, se ejecutan un poco a su, digamos, libremente. No están asociados a un terminal o proceso login. Si os acordáis del principio del tema, si vamos al principio del tema, cuando hablamos al principio de esto, esta figura aquí, decíamos, el proceso init es el proceso inicial, tiene un PID igual a 1, colgando de ese proceso hay una serie de logins, de inicios, y de ahí puedes tener tu shell y tus procesos correspondientes. Y luego hay una serie de procesos especiales, demonio, que no dependen de ningún proceso login, sino que dependen directamente del proceso init y son procesos por los que no espera el padre, sino que están ejecutando de forma independiente y en background. Bien, vamos por tanto otra vez al sitio donde estábamos. Por tanto, no están asociados ni a un terminal ni a un proceso login,
normalmente esos procesos están esperando a que ocurra un evento o realizan tareas de forma periódica. Ahora veremos algunos ejemplos de ellos, ¿vale? Pero son procesos que no suelen morir, o sea, bueno, mueren cuando apagas la máquina, suelen estar vivos continuamente. Están normalmente esperando eventos, se arrancan cuando inicializas el sistema y no hacen el trabajo, sino que lanzan otros procesos o procesos ligeros que hacen el trabajo por ellos. Es un poco la idea esta de que el servidor no se encarga de atender la tarea como tal, sino que crea un hilo, que ya veremos lo que es esto de los hilos, o un proceso hijo, que es el que realmente se encarga de atender esas peticiones cuando el evento correspondiente llega. Ejemplos, pues todos estos, fijaos, acaban en D, como os decía antes, de daemon, de demonio. Pues hay un proceso demonio que también es un proceso servidor. Muchos procesos servidores son procesos demonios que están en segundo plano y se encargan precisamente de atender peticiones. Este que os digo, el Line Printer Daemon, es un demonio que atiende peticiones sobre la impresora. El inetd, pues arranca ciertos servicios como el FTP, que es para transferencia de ficheros entre distintas máquinas, el telnet para comunicación a través de un terminal de forma remota, el HTTP, que es un servidor web, el finger, que es para ver si una máquina está viva o no está viva, el TOC para hablar. El demonio de Samba, Samba es un servicio que permite una máquina Unix o Linux, tú puedas acceder a directorios Windows. ATD, que es ejecutar tareas que tú planificas a cierta hora. El cronD, que es para tareas que se repiten en el tiempo de forma periódica. Y luego está el servidor NFS, que es un servidor que no, lo veréis en la asignatura de sistemas distribuidos, que es un servidor de ficheros distribuido, y este sería el servidor web al que estamos acostumbrados, que hacemos peticiones. Pero todos estos, si tenéis una máquina que da servicio de ese estilo, son procesos que están en ejecución y que no mueren, sino que están esperando peticiones y se arrancan al iniciar. Probablemente si hacemos una máquina, por ejemplo, hacemos un PSAUX, aquí, fijaos, algunos de ellos aparecen, o sea, aquí aparecerían el launch D, ahí que hay una D, esos de demonio, son procesos que suelen pertenecer al root, al superusuario, pero fijaos, acaban en D y están ahí, están ejecutando en segundo plano. O sea, claro, yo cuando hago un PS solo me aparecen determinadas cosas, pero si hago un PSAUX me sale mucho más, porque ahí también te salen los del sistema. Y ahí sí que veis pues ciertos procesos que terminan con D y que son procesos demonios, servicios que están en background y que atienden peticiones. ¿De acuerdo? Bien, esto insisto que es un poco conceptual y os lo cuento para que sepáis qué tipos de procesos, aparte de los procesos que estamos viendo, os encontráis en una máquina. Bien, y si no tenéis ninguna otra duda, vamos a la última parte del tema, bien, que es los threads o procesos ligeros. ¿Alguna duda en esto que hemos visto? No parece. Bueno, pues entonces vamos a los threads o procesos ligeros. Y a ver, y os cuento por qué surge esto de los threads. Porque al principio, en los sistemas operativos, pues solo teníamos los procesos pesados. Los procesos pesados es esto que hemos contado hasta ahora. Cuando un proceso hace un fork y crea un proceso, ese proceso es un proceso hijo del padre, pero es un proceso pesado, en el sentido de que ese proceso tiene un PID diferente, tiene un BCP diferente, tiene una vida independiente del padre, comparte ciertas cosas, pero tiene una vida independiente. ¿Qué pasa? Que en los sistemas operativos los procesos vamos a utilizarlos para dos objetivos que en cierto modo se contradicen entre sí. Por un lado, utilizamos los procesos para ejecutar actividades que son independientes. Es lo que os digo, cuando hacéis un for, construís un proceso que es independiente del padre y cada uno de ellos hará una cosa que puede ser independiente. Hemos visto la manera que tenemos de
diferenciar si estamos en el proceso padre o estamos en el proceso hijo. ¿Os acordáis que la llamada for devolvía un valor distinto si era el padre o el hijo? Y eso nos permite que ambos procesos puedan hacer actividades distintas. Claro, y eso además aísla a esos procesos de las cosas que tienen que hacer. O sea, podemos hacer que los procesos tengan, en cierto modo, se protejan entre sí, es decir, los procesos, cada uno de ellos tiene su mapa de memoria, tiene sus registros y, por tanto, estamos aislando actividades independientes usando el concepto de proceso. Pero por el otro, también hemos dicho, si ejecutamos varios procesos, si lanzamos varios procesos, estamos en una aplicación, imaginad una aplicación que construye distintos procesos pesados, estamos paralelizando esa aplicación, porque si el proceso hijo o los procesos hijos, yo qué sé, se quedan bloqueados en una llamada, el padre puede continuar, si uno hace una operación de entrada-salida, el otro puede continuar. Luego el paralelismo que podemos, digamos, diseñar en una aplicación mediante el uso de varios procesos, también lo hacemos con el mismo mecanismo, usando procesos. Claro, ¿qué pasa? Que el que los procesos pesados estén aislados entre sí, es decir, cada uno tiene su mapa de memoria, hace que cuando pasemos de ejecutar un proceso a ejecutar otro, ¿os acordáis? Cuando el sistema operativo selecciona otro proceso para ejecutar, se lleva a cabo un cambio de contexto. ¿Os acordáis, no? El cambio de contexto, crear un proceso, todo eso, todo ese tipo de actividades que no son realmente útiles, sino que son actividades necesarias para que el sistema operativo multiplexe la ejecución de los distintos procesos en el procesador o en los procesadores. Ese tipo de actividades consume mucho tiempo, porque tú cuando pasas de ejecutar de un proceso a otro, tienes que cambiar el mapa de memoria y pasar a ejecutar ese otro proceso. Claro, ¿qué pasa? Que si tú tienes una aplicación que tiene un montón de procesos, pues porque esa aplicación la quieres paralelizar, quieres que haya actividades en paralelo y lo haces usando procesos, cada vez que cambias de proceso, esa operación de cambio de contexto o cada vez que creas un proceso, esa operación de creación de proceso consume mucho tiempo y es un tiempo que no se dedica a tiempo útil de proceso, sino que se dedica exclusivamente para crear esas abstracciones, para cambiar de proceso en ejecución, etc. Por tanto, nos gustaría o se dieron cuenta los sistemas operativos que necesitaríamos otra abstracción distinta a la de proceso, que fuera un poquito más ligera, que no fuera tan pesada, que de alguna forma que pudiéramos tener un único proceso, con lo cual, bueno, un único proceso, que la aplicación fuera, por ejemplo, un proceso, pero que dentro del proceso se pudieran definir distintos hilos de ejecución. Hilos de ejecución que cuando cambiemos de hilo, de actividad, no tengamos que hacer ese cambio de contexto que lleva tanto tiempo en el sistema operativo, sino que el cambio entre hilos de un mismo proceso fuera una operación relativamente sencilla, que fuera una operación relativamente ligera. Y además que esos hilos pudieran compartir memoria, es decir, porque tú cuando tienes un proceso padre y un proceso hijo, cada uno tiene su mapa de memoria. Entonces, si un padre y un hijo, si el padre, por ejemplo, cambia una variable de memoria, ese cambio no es visto por el padre, por el hijo y viceversa. Cada uno tiene su mapa de memoria. El hijo hace una copia de la imagen de memoria, pero una vez que hace esa copia, él tiene una vida independiente, con lo cual los cambios que haga sobre las variables en memoria son independientes de los cambios que hace el padre y viceversa. Por tanto, el hilo de ejecución me va a permitir, primero, que cambiar entre actividades, entre hilos, sea más ligero, sea más fácil, más ágil y, por tanto, más eficiente, que además esos threads estén fuertemente acoplados. ¿Qué significa estar fuertemente acoplados? Que puedan compartir variables de memoria. Porque un padre y un hijo no comparten variables de memoria. Pueden comunicarse a través de ficheros, como ya veréis, van a poder comunicarse a través de tuberías, como ya veréis, van a poder comunicarse a través de mecanismos de comunicación, como ya veréis,
pero las variables de memoria no son compartidas por ellos. Sin embargo, los threads sí pueden compartir variables de memoria. Por tanto, usar threads o hilos nos va a permitir que si queremos expresar actividades completamente independientes, sí que utilicemos el concepto de proceso pesado que hemos utilizado hasta ahora, pero cuando queramos que dentro de una misma aplicación tengamos actividades paralelas y que eso sea más eficiente y más fuertemente acoplado, en lugar de usar varios procesos, usemos varios threads dentro de un proceso. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora a nivel del sistema operativo no solo vamos a tener un BCP, que es, ya sabéis que es la estructura de datos que contiene información sobre los procesos y donde se guarda pues, cosas como el espacio de memoria, las variables globales, ficheros abiertos, los temporizadores, las señales, los semáforos, la contabilidad. Pero también en el BCP vamos a tener de alguna forma un puntero, por así decirlo, que nos va a permitir saber apuntar a los threads, a los hilos de ejecución que vamos a tener en ese proceso. Y por tanto, va a haber una nueva estructura que se llama BCT, bloque de control de thread, de hilo, que ese hilo realmente lo que va a tener son los registros, especialmente el contador de programa, porque ahora fijaos que como van a ser los hilos los que van a ser los hilos de ejecución por donde van ejecutando las actividades que se dan en paralelo en este proceso, el contador de programa no tendremos un único contador de programa por un proceso, sino que tendremos un contador de programa por cada uno de los threads que forman parte de ese proceso. Una pila. Cada thread para su ejecución necesitará una pila que sea independiente de la pila de los otros threads. Un estado. Es decir, podemos, si estuvieran completamente implementados dentro de los sistemas operativos, es que depende del tipo de sistema operativo que utilicéis, si estuvieran integrados completamente en el sistema operativo, podríamos hacer que un hilo, por ejemplo, estuviera en ejecución y otro hilo listo para ejecutar y otro, por ejemplo, bloqueado en una operación de entrada-salida. Luego, el estado también no se va a referir al proceso como tal, sino a cada uno de los threads que forman parte, cada uno de los hilos que forman parte de ese proceso. Y luego la máscara de señales. También podemos enmascarar las señales por cada thread. Es decir, este a lo mejor puede enmascarar determinadas señales que otro thread puede tener una máscara distinta. Bueno, pues fijaos que si queremos que nuestro sistema operativo incluya esta abstracción de thread, tendremos que extender el BCP en ese tipo de sistema operativo para dar soporte a esas informaciones de los diferentes threads y concretamente para permitir tener de alguna forma acceso a esos BCTs, a esos bloques de control de thread donde se guarda la información de cada uno de los hilos de ejecución. Bueno, esto digamos a nivel de cómo se implementaría dentro de un sistema operativo. Pero fijaos, el incluir threads nos va a complicar un poco la vida. O sea, ahora cuando nos pongamos a programar con threads veremos pues que bueno, pues hay que aprender cosas nuevas y demás, pero tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque fijaos que conseguimos de nuevo ejecución concurrente, es decir, si lo que tenemos es que en lugar de que un único proceso ejecute dos procedimientos, dos trabajos, por así decirlo, en secuencial, ejecución serie, si lo conseguimos dividir entre dos hilos en paralelo, si uno de ellos, uno de los hilos, se queda esperando, bloqueado por una operación de entrada-salida, el otro hilo puede ir alternándose mientras no esté bloqueada una operación de entrada-salida. Sin embargo, si un único proceso hace todo, cada vez que hay una operación de entrada-salida, ese proceso se quedará bloqueado. Si conseguimos que programar las actividades en distintos hilos, conseguimos, como podéis ver, reducir el tiempo total para ejecutar los dos procedimientos que este proceso tiene que hacer. Bien. Por tanto, ¿qué ventajas tienen los threads frente a no utilizar threads?
Pues que todos los que vienen inherentes a la programación concurrente. Podemos mejorar la modularidad, podemos coger y que nuestro programa sea más modular, asignándole distintas actividades en paralelo a cada uno de los threads. Podemos separar tareas, cada tarea la hará un thread distinto, un hilo distinto, y eso permitirá, como hemos visto en esta figura de aquí, aumentar el aprovechamiento de la CPU por una tarea, porque mientras un hilo puede estar bloqueado en una operación de entrada-salida, otro hilo de ese mismo proceso puede continuar ejecutando. Tiene mejores prestaciones que con procesos pesados, por lo que os decía antes, como cambiar de contexto, cambiar de proceso es muy pesado, cambiar entre hilos es mucho más ligero, porque estamos dentro del contexto del mismo proceso, con lo cual el mapa de memoria no se tiene que cambiar cuando cambias entre hilos del mismo proceso. Sin embargo, cuando cambias entre procesos, el mapa de memoria tiene que cambiar y ese cambio de contexto es mucho más pesado. Además, los threads comparten memoria. Ya lo veremos. Hay variables que pueden ser accedidas por todos los threads de un mismo proceso. Cuando tenemos procesos pesados no compartimos memoria y eso significa que tenemos que usar mecanismos adicionales, mecanismos más complejos para comunicar a procesos pesados. Y por último, la sincronización entre los procesos ligeros es un poco más sencilla que la sincronización entre procesos pesados. Esto lo veréis en el tema de comunicación y sincronización. Lo dejamos pendiente para entonces. Por supuesto, no todos son ventajas. Usar threads, usar hilos, también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, ya veremos ahora cuando hagamos algunos ejemplos que la programación es un poco más compleja. Ya estábamos un poco acostumbrados a usar el fork, etcétera, y ahora llegan nuevos métodos, nuevos servicios para construir hilos. Aunque comparten memoria entre sí, claro, no puedes utilizar variables de memoria sin cuidado. Ya habéis visto en concurrente que se pueden dar condiciones de carrera si utilizas esas variables de forma inadecuada. Por tanto, vamos a tener que organizar y sincronizar el acceso a los datos compartidos. Sí, compartes datos, compartes variables de memoria, pero no se pueden compartir de forma alegre y sin tener cuidado. Por tanto, tienes que utilizar algunos mecanismos que veréis también en el tema de comunicación y sincronización, por ejemplo, los mutex, para organizar ese acceso a zonas compartidas. Y eso también complica un poquito el uso de los threads cuando programéis. Y luego, por último, si produce un error grave un thread, muere todo el proceso, lo que podría suponer un problema. Si, por ejemplo, un proceso padre, un hijo, etcétera, si uno de ellos muere, los otros procesos quedan inalterados, o sea, pueden recoger el estado de terminación, etcétera, pero porque muera un proceso padre o muera un proceso hijo, no significa que el otro proceso tenga que morir. Sin embargo, cuando un thread dentro de un proceso realiza una operación, digamos, grave, produce un error grave, generalmente se mata todo el proceso y por lo tanto esos otros threads que estaban haciendo determinadas actividades también se mueren también. Por tanto, eso podría suponer un problema para la aplicación en cuestión. Bien, ¿alguna duda sobre esto que estamos contando? De momento, como vemos, es simplemente, bueno, pues contaros teóricamente lo que son los threads, etcétera, y luego ya vamos a ver la programación. Vamos a programar estos threads y vais a entender un poquito mejor cómo funcionan y cómo podemos utilizarlos. Pero antes de ponernos a programar, vamos a ver a la hora de utilizar los threads qué alternativas de diseño tenemos. Bueno, podemos tener un proceso con un único thread. De hecho, cuando tú creas un proceso, ese proceso ya tiene un hilo de ejecución. El main es un hilo de ejecución, es el hilo principal. Luego, si tú no creas nuevos hilos dentro del proceso, ese proceso ya tiene un thread. Lo que pasa que, claro, no hay ninguna concurrencia, es decir, ese thread no está ejecutando de forma concurrente con ningún otro hilo dentro del proceso. Ejecutará concurrentemente con otros procesos, pero no dentro del proceso. Y todas las llamadas al sistema que hagan bloqueantes bloquearán a ese proceso. Otra alternativa que podemos utilizar cuando tenemos threads es, bueno, antes de los threads, perdón, múltiples procesos convencionales cooperando, es decir, lo que hemos visto hasta ahora, es decir, tenemos procesos pesados
que cooperan entre sí, como hemos visto, permite concurrencia porque esos procesos se pueden alternar en los procesadores. Las llamadas al sistema bloqueantes dejan bloqueado el proceso, pero hacen que cuando un proceso esté bloqueado, otro pueda continuar. No comparten variables y hay una mayor sobrecarga de ejecución, es lo que os digo. Cuando hay un cambio de contexto, tenemos que cambiar entre procesos pesados y eso implica una mayor sobrecarga de ejecución. Y la última alternativa es la que vamos a ver ahora, que es los threads, que es, tenemos concurrencia también, como en el caso de múltiples procesos convencionales, pero a diferencia de esta última, a diferencia de múltiples procesos convencionales, los threads sí comparten variables. Hay llamadas al sistema bloqueantes, sí, pero a la hora de, o sea, las hay bloqueantes y las hay no bloqueantes, pero si hay bloqueantes, depende de cómo tengas, cómo estén implementados los threads en el sistema operativo, podrías tener que es una llamada bloquea a todo el proceso o solo a un hilo, pero eso depende, digo, insisto, de la implementación de esos threads en el sistema operativo. Pero aparte de compartir variables que puede mejorar la comunicación entre los threads, además hay una menor sobrecarga de ejecución que varios procesos normales, porque cuando cambiamos entre threads no tenemos que quitar el mapa de memoria, etcétera. Y los cambios de contexto son más sencillos entre threads del mismo proceso que entre distintos procesos pesados. Vale. Los threads permiten concurrencia, permiten variables compartidas, como he dicho antes, permiten división de tareas, aumenta la ejecución del trabajo, todo esto lo hemos visto. Y si tenemos threads de kernel, ¿sabes qué es lo que os decía antes? Hay distintas implementaciones de los threads. Están algunas bibliotecas que se implementan a nivel de usuario. Si se implementan a nivel de usuario significa que el kernel, el núcleo del sistema operativo, no es consciente de que existan threads. Por tanto, si son threads de biblioteca de usuario, lo que ocurre es que una llamada bloqueante en uno de los threads bloquea todos los threads del proceso. Porque como a nivel del sistema operativo, ese sistema operativo no es consciente del concepto de thread, pues una llamada que bloquea un thread a nivel de usuario, que la biblioteca es a nivel de usuario, si un thread se queda bloqueado todo el proceso. Por el contrario, hay algunos threads que se ejecutan o se implementan a nivel de kernel. En ese caso, como el sistema operativo sí es consciente de la abstracción de thread, ¿qué ocurre? Que si un thread se bloquea, eso bloquea solamente a ese thread, no a los otros threads del mismo proceso. Por tanto, son más eficientes desde ese punto de vista. Pero, por el contrario, ese sistema operativo tiene que tener implementada esa funcionalidad dentro del propio kernel del sistema operativo. Y bueno, y sobre todo cuando programemos con thread tenemos que tener mucho cuidado y tenéis que tener todo el cuidado que teníais en la asignatura de concurrente. Es decir, el que compartamos variables no significa que las podamos compartir de forma libre, sin proteger, porque nos podrá generar condiciones de carrera que habéis visto en esa asignatura. Por tanto, utilizaremos algunos mecanismos de sincronización y tendremos siempre, cuando programamos, tener en cuenta que podríamos tener otras llamadas al mismo código al mismo tiempo, con lo cual la situación, la casuística en la que podemos entrar cuando usamos los threads es más compleja en el sentido desde el punto de vista de la concurrencia. Y eso, a la hora de programar, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, una más de teoría, que es conceptual, y ya nos vamos a algo más práctico, que creo que es la mejor manera de que entendáis todo esto de los threads, etc. Ejemplos de arquitecturas software basada en threads, es decir, ¿cómo podemos, usando threads, diseñar soluciones a los distintos problemas? Pues, por ejemplo, hay un modelo que es el modelo distribuidor, que significa que si tenemos un proceso podemos tener un proceso de tipo distribuidor, que es el que se encarga, es como el jefe, que se encarga de crear threads para atender peticiones y asignarle a cada uno de esos threads ciertas actividades, ciertos trabajos que son solicitados por algún cliente.
Ese sería el modelo distribuidor, donde tenemos un thread distinto a los otros. Es un thread distribuidor y los otros threads son como trabajadores. Y el distribuidor se encarga de asignar a los trabajadores los distintos trabajos que van llegando. Es un poco como si fuera el responsable de una tienda y los que atienden, pues un poco ese estilo. Otro ejemplo de arquitectura software, de solución que podemos optar a la hora de usar threads. Los tres compañeros. Aquí, cada uno de esos threads son exactamente iguales. Y en lugar de tener un thread que se encarga de distribuir, directamente cuando llegan trabajos, van siendo asignados, pero sin tener un thread que se encarga de ellos, sino que al que está libre se le asigna el trabajo y ese se encarga de trabajar. Ya está. Y luego el último, podría haber más modelos, por supuesto, pero estos son tres tipos típicos, valga la redundancia, de arquitectura software que utilizan threads. El pipeline. El pipeline es que cada uno de estos threads se especializa en una parte, en una secuencia del trabajo. Este hace una cosa, este hace otra y otra. Y así se van pasando el trabajo de forma cíclica, bueno, no cíclica, sino de forma secuencial, se van pasando el trabajo de unos a otros y vuelven a empezar con el siguiente trabajo. Y esto se hace en pipeline, es una especie de cadena de montaje donde cada uno de los trabajadores hace una parte distinta y siempre hace su parte. El que pone la tuerca es el que siempre está poniendo tuercas, el que, yo qué sé, el que hace otro tipo de actividades, pues hace solo esa actividad y van como en secuencia. Bueno, pues estos serían ejemplos de arquitecturas, de soluciones software que podemos utilizar con los threads. Bien, pero la teoría queda en nada si no empezamos a utilizarla. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver aquellos servicios, aquellas llamadas al sistema, aquellos servicios Unix que nos permiten pues, crear threads, asignar tareas a los threads, esperar por los threads, bueno, pues determinadas cuestiones que tienen que ver con los threads, ¿vale? Bueno, fijaos. Y estos son los servicios. Bueno, vamos a ver, realmente estos son todos los servicios que vamos a ver. Un primer conjunto de servicios que tienen que ver con los atributos del thread. Ya veremos que los threads se caracterizan por ser de una forma u otra. Y luego están los servicios propios de crear y terminar threads. Bien, vamos a verlos y luego los utilizaremos, que será la mejor manera, porque claro, los veis así y decís, wow, pues son súper complicados, porque además los nombres de los servicios son como muy largos, muchos punteros, o sea, parece muy, muy complicado. Veremos que no es tan complicado, ¿vale? No es tan complicado, o sea, una vez que nos acostumbramos a utilizarlo, la ventaja que tiene es que una vez que sabemos hacer uno o, bueno, un subconjunto de ejemplos, todos los ejemplos van a ser más o menos igual. Con lo cual, una vez que hayamos entendido esos ejemplos, el resto de los ejercicios, el resto de ejemplos que podéis hacer usando los threads, va a ser prácticamente igual. Bien, los threads pueden ser de dos tipos. Están los threads de tipo joinable y los threads de tipo detach. ¿En qué se caracterizan? ¿En qué se distinguen los threads de tipo joinable y los threads de tipo detach? Bueno, pues los de tipo joinable son aquellos por los que alguien, otro thread, otro hilo, pueden esperar por su finalización mediante un servicio que se va a llamar pthread join. Es decir, cuando tú creas un thread de tipo joinable, el thread no va a desaparecer completamente, no desaparece, puede invocar al exit, pero no desaparece hasta que otro hace un join. Fijaos que los joinables lo que van a permitir es que haya un punto de sincronización entre los hilos, que eso nos va a interesar muchas veces, porque, claro, ¿qué pasa? Que los hilos de ejecución van a ejecutar de forma independiente, cada hilo de ejecución va a ir por un sitio distinto. Luego, si queremos sincronizar de alguna forma a esos hilos, pues podemos construir hilos de tipo joinable, es decir, que alguno de ellos haga un join por ellos y cuando haga un join, en ese punto, ese thread que es joinable desaparezca, porque haya terminado
y el otro thread haya hecho un join por él. Luego lo vemos. Y luego están los de tipo detach, que son threads completamente independientes, es decir, cuando ese thread termina, libera los recursos. Nadie tiene que hacer un join por ellos, sino que son completamente independientes. Bien, pues fijaos, para poder básicamente crear threads de tipo joinable o de tipo detach, lo primero que tenemos que hacer es construir una variable de tipo atributo de thread, que es este tipo de datos de aquí, pthread attrt. Y le pasamos la dirección de esa variable. Y esto lo que hace es inicializar un objeto atributo para crear un thread. Cuando vayamos a crear un thread, lo primero que tendremos que hacer es hacer esto. Luego podremos utilizar estos servicios de aquí, ¿vale? Que si yo tengo un atributo de este estilo y uso un pthread attr set detach state, lo que le voy a hacer es coger ese atributo y decirle de qué tipo de thread estoy hablando. Si voy a crear un thread de tipo joinable o si voy a crear un thread de tipo detach. Si lo quiero crear de tipo joinable, este segundo parámetro será pthread create joinable. Si le voy a construir un thread de tipo detach, este segundo parámetro será pthread create detach. Luego vemos esto. Otros tipos de métodos o de servicios que podemos utilizar en relación con los atributos es, por ejemplo, modificar el tamaño de la pila del thread. Si tú creas un thread, pues tendrá un tamaño de pila el que sea, el por defecto. Si tú quieres cambiarle el tamaño de pila, pues utilizas este servicio. ¿Cuándo vas a usar esto? Pues probablemente nunca, porque generalmente no vais a tener que modificar el tamaño de la pila del thread. Pero bueno, si en algún caso concreto donde tengáis que trabajar con thread necesitáis hacerlo, este servicio te permite pasarle la variable con los atributos y poner aquí el tamaño de pila que queráis. ¿De acuerdo? Y luego, una vez, o sea, inicializas el atributo, modificas sus valores, por así decirlo, sus atributos, y cuando terminéis de utilizar los atributos, podéis destruir el objeto atributo usando el servicio attr destroy. Bueno, esto, aunque ahora parezca complicado, luego vemos que siempre va a ser igual. Luego vemos un ejemplo y todos los ejemplos en los que vais a crear threads y vais a poner atributos, etcétera, van a ser exactamente igual. O sea que no os agobiéis porque ahora parezca todo muy complejo. Este de aquí, este último servicio es para, si tú le pasas unos atributos de un thread, para saber si los atributos son de tipo joinable o de tipo detach. Fijaos que aquí, en lugar de pasarle el valor entero, le pasáis un puntero entero para recoger ese valor entero y saber si es de tipo joinable o si es de tipo detach. Bueno, ya utilizaremos estos servicios para que veáis cómo se pueden usar y que no son tan complejos como parece en la transparencia. Bien, pero eso es para crear los atributos. Y luego, para crear un thread, pues para crear un thread usaremos este servicio de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer inicialmente, ¿vale? Crear un thread que, fijaos, recibe 1, 2, 3 y 4 parámetros esa función, ese servicio. Ese servicio recibe un primer parámetro que es un puntero a una estructura de tipo pthread. Eso es digamos, la variable que recoge, por así decirlo, el identificador de ese thread que estamos creando. Como segundo parámetro le pasamos los atributos, es decir, primero creamos los atributos del thread y luego en esta llamada le pasamos los atributos, diciéndole si es joinable, si es detach, si le hemos modificado la pila, pues con la modificación correspondiente. Si le ponéis por defecto los atributos son, o sea, crean, si no le ponéis ningún atributo, creáis un thread de tipo joinable. ¿De acuerdo?
Luego, tercer parámetro, la función que va a ejecutar ese thread. Es decir, ese thread va a tener su propia pila de ejecución y esa pila de ejecución le vamos a pasar la función que queremos que ejecute. Y como cuarto parámetro, le vamos a pasar los argumentos de la función con la que se va a ejecutar ese thread. ¿De acuerdo? Bien. Y otros 3 servicios más y vamos ya a hacer ejercicios, que es la mejor manera de entender cómo funciona esto. pthread-self solo es muy sencillo, es un método, un servicio que devuelve el identificador del thread que le llama. O sea, es como el getPid que te devuelve tu propio PID, pero aquí te devuelve el identificador del thread que invoca este pthread-self. El pthread join es lo que os decía antes. Si tenemos un thread de tipo joinable, ese thread alguien tiene que hacer otro thread diferente, tiene que hacer un join por él. Porque si no, aunque haga un exit, aunque haga un pthread exit, ese thread no finalizará hasta que ese otro thread, algún otro thread, haga un join por él. Luego, el pthread join es un servicio que suspende la ejecución de un thread, le deja bloqueado hasta que termina el thread que tú le especificas aquí. Y devuelve el estado de terminación del thread. Fijaos, este estado de terminación del thread es doble puntero a void. ¿Por qué creéis que es doble puntero a void? Porque ahí hay un doble puntero. ¿Me sabríais imaginar por qué eso es un doble puntero? ¿Alguien me sabría contestar a eso? ¿O estáis muy perdidos todavía? Estáis un poco perdidos, ¿no? Bueno, no os preocupéis. El pthread exit es el que hace que un thread finalice. Y finaliza indicando un estado de terminación que es un valor de tipo puntero void. Ya sabéis, es un puntero a cualquier cosa. Como el pthread join suspende la ejecución hasta que este thread termine, este valor de aquí es el estado de terminación de aquel thread que hizo exit y por el cual está esperando este otro thread. Luego, si nosotros queremos recoger el estado de terminación de este otro thread, ¿qué ocurrirá? Que le tenemos que pasar un doble puntero. Un puntero por esto de aquí, porque este thread va a devolver un puntero. Sin embargo, ahora te atiendo. Sin embargo, el segundo puntero es porque, como en C tenemos paso de parámetros por valor, para recoger ese estado necesitamos pasarle un segundo puntero. A ver, preguntas. Alguien ha levantado la mano y alguien me ha preguntado. A ver, ¿por qué puede recoger de más de un thread su finalización? A ver, con cada uno de ellos, si tú quieres recoger el estado de terminación de varios, tendrás que hacer un join por cada uno de ellos. Bien, este pthread join solo recoge el estado de terminación del thread que tú especifiques. Luego, si tú quisieras que ese thread recogiera el estado de terminación de varios, tendrías que hacer un join por cada uno de ellos. Bien, no sé si he contestado bien a tu pregunta, si he respondido a la duda que tenías. Y luego había alguien que había levantado la mano, pero no sé si sigue con la mano levantada o si alguien quiere preguntar algo, que me lo diga. ¿No? Julián, ¿he contestado bien para qué era el void función del primer método? Vale. Este de aquí, vale. Esta es la función que va a ejecutar, de momento, fijaos, es un puntero a un puntero con un puntero, es como complejo, ¿verdad? Es porque al thread tú le vas a pasar una función y como esa función puede tener cualquier forma, es decir, te puede interesar, por ejemplo, a la función pasarle un entero o te puede interesar pasarle un entero y un char. Depende de la función que vayas a ejecutar. Bueno, pues la forma de que sea genérica es que esa función tú le pases un puntero a void, un puntero a cualquier cosa, y en esa cualquier cosa le puedes pasar lo que quieras. Si le quieres pasar varios parámetros, pues le pasarás un puntero a una estructura que tenga como campos todos esos parámetros. Bien, por tanto, esto es, por así decirlo, el nombre, esto es el nombre de la función, la dirección de la función, esto es lo que devuelve la función, que es void asterisco, y esto es lo que recibe la función, que es un void asterisco.
Y esto es el argumento que le pasas a esa función para la invocación concreta de ese thread. Así dicho, desde esta manera es un poco complejo de explicar, pero con un ejemplo lo vais a ver mucho más sencillo. A ver, me habéis preguntado. Sí, pues estaba pensando que era void asterisco porque se cogía más de un valor de void, pero por lo que has explicado no es así. No, es void vale, tu pregunta, o sea, tú era una respuesta a lo que yo había preguntado, vale. No, no recoge más de un thread su finalización, sino que recoge solo de uno, pero como tiene que cambiar el estado de terminación, uno de los punteros es porque lo que devuelve el thread es un puntero a void y el otro puntero es porque tenemos que modificar esa variable de salida. ¿De acuerdo? Vale. Pero insisto, ahora mismo todo esto se nos hace un poquito bola, nos resulta complejo por todos los punteros que hay, por todos los parámetros, es como complejo y farragoso, lo he dicho antes. Programar threads así de primeras es una programación compleja. Lo que pasa que una vez que sabemos trabajar con o hacer varios ejemplos, todos los ejemplos van a ser exactamente iguales. O sea que tampoco os preocupéis demasiado. Y lo vamos a probar, o sea que no os preocupéis. Vamos a hacerlo y para ello lo mejor es empezar con un ejemplo. Vale. Ok, casi que voy a hacer un ejemplo por mi cuenta. A ver. Dejadme que mire cuál era un ejemplo sencillo que os puedo poner mejor para que sea lo más fácil. No, empezamos directamente, vale. Ok, empezamos por esto, vale, 10 hilos de tipo joinable. Ok, pues fijaos, vamos a hacer el ejemplo que aparece en las transparencias, que es simplemente que un proceso va a construir 10 hilos, ¿vale? Va a construir 10 hilos de tipo joinable y el hilo principal va a construir esos hilos. Esos hilos van a ejecutar una función que simplemente lo que van a hacer es imprimir por la salida estándar su identificador y el hilo principal va a esperar por todos ellos, ¿vale? Entonces vamos a programar eso. Bueno, vale, pues fijaos. Bueno, a ver si me sale pthread create. Sí, vale, ahí está la llamada pthread create, etcétera. Vale, entonces voy a ejecutar uno que se va a llamar 10 hilos joinable, ¿vale? Que insisto, lo que vamos a hacer es un programa que el hilo principal, que es el main, va a construir 10 hilos de tipo joinable y va a asignarles una función, que la función lo único que va a hacer es imprimir por la salida estándar su identificador y va a esperar por esos 10 hilos. ¿De acuerdo? Vale, entonces, bueno, lo primero, main void, este es el principal, vale, y voy a construir 10 hilos. Me voy a definir una constante que la voy a llamar número hilos, que bueno, le voy a poner a 10, pero si quisiéramos modificarlo, pues lo cambiamos. Claro, si quiero construir 10 hilos, ¿qué ocurre? Que los hilos, ¿de qué tipo son? O sea, si me voy al pthread create, los hilos son de tipo pthread t. Bueno, por cierto, para incluir esto, necesito incluir este fichero de cabecera. Luego me voy aquí y lo primero, incluyo el fichero de cabecera pthread h, ¿vale? ¿Qué más? Para construir esos 10 hilos, para no tenerles que dar 10 nombres diferentes, pues en vez de coger y poner pthread t hilo 1, hilo 2, hilo 3, esto es muy farragoso, pues voy a construirme un vector, que es más sencillo, ¿no? Hilos, pues me construyo un vector, que es esto, ¿vale? Ok. Pues ahí tengo ya mi vector de 10 hilos que me he declarado, ¿vale? ¿Qué me falta? A ver,
cuando voy a crear un hilo, le paso, o sea, aquí le pasaría la dirección del identificador del thread. Aquí le pasaría los atributos, ¿vale? Los atributos. Los atributos tengo que usar el pthread attr init. Luego me voy al pthread attr init, que es el que inicializa los atributos. ¿Y qué hago? Bueno, pues es de tipo pthread attrt. Bueno, pues me copio esto y digo, bueno, pues los atributos son atributos, lo llamo como queráis, atributos mismo. Y lo primero que tengo que hacer antes de nada es inicializar esos atributos. Pthread attr init. Que si atributos, porque esta le paso la dirección, ¿verdad? Fijaos, le paso un puntero, luego le paso la dirección de atributos. Si no pusiera nada, por defecto, como he dicho antes, los atributos por defecto son de tipo joinable. Si quisierais modificarlo, ¿cuál es el que tengo que utilizar? El setDetachState. Pero bueno, para que sea más legible, aunque por defecto sean joinable, voy a usar el pthread attr setDetachState, me parece que se llama así, sí. ¿Vale? Y esto, fijaos, lo que hago es, uso esto. Como primer parámetro que uso, un puntero al atributo, o sea, barra, o sea, ampersand atributos. Y como segundo parámetro, el tipo de thread, que he dicho antes que puede ser o de tipo joinable o de tipo detach. Como he dicho que primero lo voy a hacer de tipo joinable, pues hago esto. Que insisto, si no hubiera hecho esto, sería igual, porque por defecto los atributos son de tipo joinable, pero para que sea más legible, yo lo especifico, lo explicito en mi código. ¿Bien? Vale. Esto es lo primero que he hecho, crear los atributos. Ahora tengo que usar el pthread create para crear los threads. Claro, tengo que crear un thread por cada uno de ellos, es decir, bien, por tanto, en vez de hacer un pthread create para el 1, un pthread create para el 2, un pthread create para el 3, lo que hago es usar una estructura for, ¿vale? Un for que me permita ir creando thread a thread hasta los 10 threads que tengo. Luego me declaro por aquí una variable de tipo entero que sea un índice y lo que hago es desde i igual a 0 hasta el número de hilos, pues ¿qué voy haciendo? Pues voy creando tantos hilos como número de hilos tengo. Y el pthread create, fijaos, el pthread create era, le pasaba puntero a pthread t. Luego, ¿cómo lo hago? Pues los hilos, ¿dónde los tengo? Los identificadores de los hilos. En este array, en este vector. Luego, si le pongo hilos y le pongo el ampersand, esto será el hilo correspondiente, pero como le tengo que pasar la dirección, pues pongo esto de aquí. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Veis lo que estoy haciendo? Segundo parámetro. El segundo parámetro es un puntero a los atributos. Luego cojo atributos. Tercer parámetro. El tercer parámetro es un puntero a la función. La dirección de la función. Pero primero tengo que declararme una función, ¿vale? Una función que van a ejecutar esos threads. Luego esa función la voy a ejecutar, la voy a declarar por aquí. Es una función que siempre devuelve voice asterisco. Voy a llamar esta función imprimir identificar id, imprimir id, y que recibe siempre un voice asterisco, aunque no lo use para nada, ¿vale? En este caso, eso no lo vamos a utilizar para nada, ¿vale? El P no lo vamos a utilizar absolutamente para nada, pero este es el parámetro que recibe. Y esta función, este
estos threads lo que van a hacer, hemos dicho, es imprimir por la salida estándar su identificador. Vale, pues printf id porcentaje de barra n. Y hemos dicho que quien imprime, o sea, quien me deja devolver el identificador de un thread es la función pthreadSelf. Luego, yo lo que hago aquí es pthreadSelf y return. Ya está. Fijaos, eso es lo... Bueno, o directamente no pones nada, pero bueno, return. A ver cómo lo ponen en el ejemplo. Ah, no, claro, el p3c sí, perdonad, claro. Como return. No es return. Es, claro, cuando un thread termina, si hace un exit, ¿qué creéis que ocurre? ¿Podríamos hacer ahí un exit? Pregunto, ¿podríamos hacer ahí un exit? No, porque ese exit lo que hace es que termine todo el proceso, luego no. Pero sí puedo hacer un p13, sí, que hace que solo termine, se libere ese. En este caso, el exit, el p13 exit, a ver, devuelve cualquier, un puntero, devuelve void. En este caso vamos a devolver un 0 y ya está. O null, mejor. Mejor, como es un puntero, mejor devolver un null, ¿vale? Si quisiéramos devolver otra cosa, pues ahí pondríamos el puntero a esa cosa que queremos devolver. De momento no devolvemos null y ya está. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la función. Luego, lo único que tenemos que hacer aquí es en el create, en el tercer parámetro, ponerle ampersand y el nombre de la función. Y esa función, en este caso, no recibe nada. Luego le ponemos un null y ya está. Con esto conseguimos crear 10 hilos que cada uno de ellos imprima su ID. Bueno, por cierto, el printf va a necesitar el estandario. Luego me lo pongo por aquí. Y bueno, ya veremos si necesitamos algo más. Y luego, también lo que vamos a hacer es esperar, el hilo principal va a esperar por ellos. ¿Cómo espera? Hace un pthread join, el pthread join, poniendo el identificador de thread por el que esperas y un puntero, doble puntero, pero como no vamos a recoger nada, ahí podemos poner un null. Luego podemos poner hilo sí, esperamos por cada uno de ellos y null. Y una vez que hemos terminado todo esto, hacemos un return 0 y terminaría el hilo principal. O sea, aquí sabemos que habrá terminado todos los hilos, porque si no, el hilo principal se va a esperar hasta que terminen todos ellos, y aquí ya terminamos el hilo principal. ¿Me seguís? Luego vamos a intentar compilar. Código, esto está en las transparencias y de hecho os lo pondré en, ¿vale? GCC, 10 hilos joinable. Esto tenéis que usar, me parece, lpthread en vuestro caso. -o, esta es la librería que tenéis que incluir para que permita coger los servicios de la biblioteca relacionada con los threads, y le voy a poner hilos joinable como nombre. Sí, esperad, a ver. Porcentaje de... vale. Es un warning, vale, porque es de tipo entero, pero el argumento tiene un pthread. Creo que para que no nos dé warning, tenemos que convertir esto a entero. Creo. A ver. Sí, fijaos. Lo único que estoy haciendo para que no me dé un warning es, como pthread cell devuelve un void. Perdón, devuelve un pthread, que es un tipo de datos
pero si lo convierto en entero, sp3t directamente no me da ningún warning, ¿vale? Entonces, compilo. Si no, también habríamos compilado, lo que pasa es que me da un warning, ¿vale? Estoy aquí, gcc. Y ahora, si ejecuto, fijaos, efectivamente me ha construido 10 hilos, cada uno de ellos ha ejecutado y ha puesto su identificador. ¿En qué orden? No sabemos, porque se irán, dependerá de qué thread ha sido seleccionado. Y ahí aparecen los identificadores correspondientes. Y el padre esperará, el hilo, no el padre, el hilo principal esperará por todos ellos. ¿De acuerdo? El próximo día hacemos el mismo ejemplo, pero de tipo detach, y vemos algún ejemplo más, y mi idea es que hagamos ejercicios, ¿vale? Porque con esto realmente habremos terminado todo el temario, es decir, con los de tipo detach y algún ejemplito más os ayudaré, os diré cómo pasarle parámetros, pero bueno, eso es un poquito fuera del temario de sistemas operativos, y ya nos pondremos a hacer ejercicios de examen, ¿de acuerdo? ¿Puedes poner el código otra vez? Sí, por supuesto. Ahí lo tenéis. Básicamente hemos construido los atributos, o sea, declarado atributos y los identificadores, hemos inicializado los atributos, le hemos puesto que son de tipo joinable, hemos construido, el hilo principal ha construido 10 hilos, pasándole el nombre de la función que van a ejecutar y ningún parámetro en este caso, no le pasa parámetro, aunque esto se tiene que poner aquí, pero en este caso no le pasa nada porque no va a utilizarlo para nada. Y espera por ellos. En cuanto a la función, simplemente usa el pthread, lo imprime por la salida estándar y termina. Y este hace un join por ellos y termina. En el examen se nos va a pedir hacer código como este. Vale, a ver, primero, ¿qué días explica el Minitel? Creo que lo tenéis en la siguiente clase. Mirad en vuestro calendario, pero creo que es la siguiente. A mí me salta este error, pthread create sin definir, porque creo que es lo que te digo, que tienes que incluir o sea, si has hecho el GCC, deberías pasarle la librería, o sea, GCC, el nombre del ejecutable, 10 hilosioinable.c, menos lpthread, menos o y el nombre del ejecutable. Debería funcionarte con eso. Dice una compañera vuestra que se explica el 30 al Minisel. Sí, lo he puesto. Bueno, si quieres, consúltamelo por correo y te intento ayudar, ¿vale? ¿Y en el examen se nos va a pedir hacer código como este? Podría usar threads, sí. Insisto, esto parece muy complicado ahora mismo. En cuanto hagamos varios ejemplos, esto es siempre lo mismo. O sea, y que todo depende, o sea, que quiero decir que más o menos tenéis que saber cómo utilizarlo, pero para eso está el manual, que quiero decir que en el examen si os ponen... Había puesto menos o antes, ahora sí, ok, muy bien. Que como todo, pues en el examen vais con poco tiempo, si os confundís y no ponéis exactamente todos los parámetros, bueno, pues eso depende un poco de la discreción del profesor que lo corrija, pero somos razonables, quiero decir que... Pero bueno, que este código, aunque parezca un poco farragoso, luego siempre es igual, o sea, no os agobiéis demasiado porque siempre es igual. Va a diferenciarse en qué se le pasa como parámetro, lo que hace la función y cómo le vas a especificar si es de tipo joinable o de tipo detach, pero ya está. ¿De acuerdo? Bueno, si no tenéis otra duda, bueno, primero, ahora os atiendo, voy a detener la grabación. Me sale al intentar acceder a las diapositivas. Otra vez sigue fallando. O sea, es que no entiendo por qué está fallando. A ver. Moodle, a ver. Esperad. Las transparencias. Bueno, lo primero, me voy a Laurel. Me doy me conecto a Laurel. Vale, estoy conectada. Me voy a sistemas operativos.
me voy a las transparencias del tema y me salen bien. No sé por qué os falla. Es que no sé por qué os falla. ¿Os habéis autenticado todo eso en Laurel? Las de la introducción sí me deja, las otras no. Probad con otro navegador, a ver si se os han quedado algunas credenciales por ahí y no os deja acceder. Es que y si en el peor de los casos sigue sin fallando, probad con otro navegador, ¿vale? Por si hay algún otro navegador distinto al que hayáis usado la primera vez. Y si seguís teniendo problemas, me mandáis un correo y os la mando por correo electrónico, ¿vale? Me ponéis nuestro número de matrículas y demás y yo os lo mando. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no tenéis ninguna otra duda, cerramos la sesión y que tengáis buen día.